Ya podemos comenzar. Buenos días. Soy el que se va a encargar de moderar, también presentar con cierto detenimiento esta mesa. Cuando se me propuso organizar una mesa para estas jornadas, pues planteé esta cuestión que un poco viene recogida en el título de Peligrosos y en peligro, adolescencia, sexualidad y control social. Y en esta mesa, aunque yo voy a hacer una pequeña introducción, como digo, los dos ponentes fundamentales son Miguel Ángel y Clarisa, a los que ya podéis ver, y que presentaré más adelante, los iré presentando conforme vayan a hablar ellos. Y antes me gustaría, pues bueno, introducir la mesa y plantear un poco su sentido, su razón de ser y sobre todo su razón de ser, porque tenemos a dos ponentes que vienen del ámbito del derecho penal, desde distintas perspectivas, pero del mundo de lo penal, en unas jornadas sobre educación sexual. Y creo que eso vale la pena, pues bueno, detenernos un momento a justificar su razón de ser. Yo voy a intentar incluso reducir un poquito más lo que tenía pensado, porque hemos empezado con cierto retraso y lo importante es que hablen ellos y luego haya tiempo para el debate. Voy a hablar unos 10 minutos, voy a intentar sintetizar lo que quería plantear. Y bueno, voy a tratar un poco de explicar, como digo, el porqué. ¿Qué relación o qué sentido puede tener hablar sobre derecho penal y sexualidad en unas jornadas sobre educación sexual? Bueno, forma parte de un interés personal, en un sentido académico, de una cuestión sobre la que estoy trabajando, que es un poco tratar de entender cómo los discursos sociales, los discursos por un lado educativos y por otro lado jurídicos sobre la sexualidad y la adolescencia han ido evolucionando a lo largo de todo el siglo XX. Un poco preguntarnos cuál es la relación, la coherencia o incoherencia, ¿no? El modo en que uno y otro fenómeno, una y otra, digamos, forma de poder, como es por un lado la pedagogía y por otro lado el código penal, ¿no? Y las leyes en general, ¿no? Cómo se retroalimentan, cómo se influyen mutuamente y en qué medida van de la mano o, digamos, siguen caminos distintos. Está claro que son dos formas de poder diferenciadas. La educación no es solo una cuestión de poder, pero también tiene una dimensión de poder y de control social, ¿no? Diríamos más blando y a lo mejor orientado a todos los individuos, mientras que el Código Penal, el sistema judicial, ¿no? Es un poder sin duda más duro, el más duro de los más duros de los que dispone el Estado, ¿no? Y en un principio orientado a unos pocos. Pero no debemos de olvidar que, por un lado, a la educación se le reclama muchas veces el papel de prevenir que tenga que intervenir el derecho, ¿no? Aquella frase de Joaquín Costa de más escuelas y menos cárceles, ¿no? Y es una idea que todavía se sigue repitiendo. Y por otro lado, no olvidemos, y seguro que hoy tenemos oportunidad de hablar de ello, que el Código Penal tiene también un papel de pedagogía social, porque establece una serie de normas, de límites, que todos los ciudadanos deben respetar y que de alguna manera sirve para orientar en términos educativos pues bueno, cuál debe ser el comportamiento de las personas, ¿no? Sobre todo cuando las personas implicadas, ya sea como víctimas, como sujetos en peligro o como victimarios, ¿no? Como delincuentes, cuando el adolescente, pues bueno, comete una transgresión, ¿no? Brevemente sobre historia de la educación sexual. Yo creo que hay que decir en primer lugar que la historia de la adolescencia y la historia de la educación sexual van de la mano. La educación sexual se ha justificado en gran medida, su razón de ser ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la adolescencia. Y la adolescencia en gran medida es una categoría social, un estatus social enormemente cambiante, que en gran medida ha sido definido también por la educación sexual. En definitiva, el concepto de adolescencia tiene que ver con el hecho de que se produce un hiato, una especie de vacío, una especie de disonancia, podríamos decir, entre una cierta madurez sexual que empieza a partir de la pubertad y una inmadurez
de orden psicológico, de orden social, de orden económico, de orden laboral, etcétera, ¿no? En cierto modo, el surgimiento del adolescente planteó una serie de problemas ya desde por lo menos finales del 19, principios del 20, que la educación sexual en cierto modo ha tratado de responder, ¿no? De resolver. En gran medida, no debemos olvidar que la educación sexual tiene necesariamente, aunque algunos han pretendido que no sea así, desde mi punto de vista tiene necesariamente una función moral, es una educación moral. No hay educación sexual que no sea una educación moral, ¿no? Y en este sentido, la educación sexual ha servido como control social para controlar un cierto descontrol sexual, ¿no? Que se podía producir en ciertos momentos y de hecho, bueno, pues en las ponencias que hubo ayer, que fueron muy interesantes, que no pude ver en su totalidad, en cierto modo se habló, ¿no? Pues cuando se hablaba de pornografía estábamos hablando de un cierto descontrol que debía ser resuelto por un mecanismo de control que era la educación sexual, ¿no? Yo señalaría como uno de los aspectos fundamentales de la evolución histórica de la educación sexual, quiero aquí destacar, ¿no? Para esta mesa, un cambio que a mí me parece fundamental, ¿no? Entre, simplificando un poquito las cosas, lo que podríamos llamar la educación sexual tradicional y la nueva educación sexual, ¿no? Entre ambas ha habido un proceso histórico muy largo, pero fundamentalmente en cambio se produce en torno a los años 60, 70, como decía ayer Marcos, ¿no? Los años 70 y todo lo que sucede en España y en muchos otros países en torno a la moral sexual y sobre todo en torno a la moral sexual y el problema adolescente, ¿no? El problema de los teenagers, como se decía en los Estados Unidos, ¿no? O el problema de la juventud. Para mí el cambio fundamental sobre el que quiero hablar tiene que ver con la cuestión esta de la peligrosidad y la vulnerabilidad, que en definitiva es otra manera de hablar de la condición erótica, deseante y hedónica del adolescente frente a su condición no erótica, no deseante, no hedónica, ¿no? Es un poco el problema de que el adolescente, por un lado, puede ser visto como un niño sin sexualidad, ¿no? O con una sexualidad enormemente inocente, ¿no? Pero al mismo tiempo es visto también como un adulto, ¿no? Con una sexualidad madura, mucho más desarrollada y que en ese sentido puede resultar peligrosa, ¿no? Es interesante ver cómo los discursos tradicionales sobre la educación sexual, desde principios del siglo XX, consideraban que el adolescente, e incluso el niño, pero sobre todo el adolescente, era sexualmente peligroso. Era un sujeto peligroso que debía ser educado para controlar su peligrosidad. Pero lo que es importante es que su peligrosidad no venía solo del exterior, que también, sino que era una peligrosidad que venía del interior. Es decir, el deseo, los impulsos sexuales de los adolescentes eran amenazantes para ellos, con lo cual la educación sexual en gran medida llevaba o invitaba a que el adolescente regulara, controlara, sofocara, limitara la expresión de esos impulsos, de esos anhelos, de esos deseos. La nueva pedagogía sexual que se empieza a desarrollar, sobre todo a partir de los 70, y que es un poco en la que nos encontramos hoy en día, yo creo que hace un cambio, ¿no? En este sentido y empieza a plantear que los impulsos sexuales de los adolescentes en sí son intrínsecamente buenos, son intrínsecamente benévolos. El peligro del adolescente ya no va a venir del interior del propio adolescente, sino que va a venir fundamentalmente del exterior. Para mí el gran cambio en términos de una educación moral en general y una educación sexual en particular que esto implica, tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad y la irresponsabilidad que atribuimos a los adolescentes, ¿no? Y el hecho de que, fijaros, cuando hay unos ideales, hay un ideal sexual en el que el adolescente debe ser educado, es posible fracasar y, digamos, descarriarse y alejarse de ese ideal. Pongo un ejemplo, cuando el ideal era el matrimonio y el reservarse, el retardar la experiencia sexual hasta el matrimonio, era posible reconocer en el adolescente que el adolescente había fracasado en ese ideal. La característica fundamental del discurso pedagógico en la actualidad es que no hay ideales. No hay ideales ni en esto ni en ningún otro aspecto, sino que en cierto modo cada uno debe construir, debe crear, debe descubrir su ideal. Con lo cual es mucho más difícil atribuir al adolescente una responsabilidad, una culpabilidad, un papel o una voluntad
cuando se desvía del camino adecuado porque no hay ningún camino adecuado, ¿no? Esto entra, digo, en relación con la cuestión del Código Penal, porque en definitiva nos viene a plantear el problema del adolescente como sujeto en peligro, como sujeto vulnerable, que es fundamentalmente, como yo creo que se ve hoy en día en los discursos sociales, frente al adolescente como sujeto peligroso, ¿no? Mi interés en esta mesa, digamos como reflejo de esa investigación en la que estoy metido ahora, pues bueno, era traer a dos personas, como digo, fundamentalmente del ámbito penal, para que nos contaran ellos su particular visión, ¿no? Su conocimiento de cómo el Código Penal resuelve esta cuestión entre la peligrosidad y la vulnerabilidad en los adolescentes y, por otro lado, resuelve o no resuelve, ya lo veremos, su condición erótica deseante y al mismo tiempo su condición no erótica no deseante, ¿no? Yo creo que el Código Penal aquí entra en ciertas contradicciones, en las ponencias que vamos a ver ahora lo veremos, ¿no? Y es un poco, pues bueno, invitar a reflexionar sobre las relaciones, como digo, entre todos estos fenómenos y quizás preguntarnos en qué medida la educación sexual, o en este caso la sexología, incluso podríamos decir la AEPS, ya que estamos en unas jornadas en concreto de la AEPS, ¿no? ¿Tendría o no tendría algo que decir sobre cómo el Código Penal aborda la cuestión de la sexualidad en la adolescencia? Esta es una pregunta que no vamos a resolver hoy, pero sí que por lo menos me gustaría ponerla sobre la mesa. Dicho esto, paso a presentar al primero de los ponentes. Posteriormente presentaré a Clarisa. En primer lugar, vamos a escuchar a Miguel Ángel Boldova Passamar. Para mí es un gusto, un placer que lo tengamos con nosotros y quiero ya se lo he agradecido varias veces, pero se lo vuelvo aquí a agradecer en público que bueno, se haya dispuesto a participar en estas jornadas, ¿no? Un sábado por la mañana, además se ha tenido que desplazar a la facultad para poder conectarse sin que esperemos haya ningún problema técnico, ¿no? Es un colega con el que vengo dialogando y trabajando desde hace ya unos años, ¿no? Ya casi podríamos decir que tenemos una amistad y en cualquier caso una buena relación, una muy buena relación académica. Él es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza y es director del grupo de investigación sobre estudios penales en el que yo formo parte desde hace un tiempo, ¿no? Juntos hemos codirigido un par de ediciones de un curso de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, con el título de Los sexos, las edades y el deseo, que han sido dos experiencias muy positivas, donde un poco hemos podido encontrarnos la sexología, en mi caso también la pedagogía y en su caso el derecho penal, ¿no? Y dialogar y hablar sobre las cuestiones algunas cuestiones sobre las cuales él ha escrito numerosos libros, artículos, ¿no? y ponencias, etcétera, en torno a muchas cuestiones, pero en concreto también a los delitos sexuales y los delitos sexuales que tienen que ver con menores, ¿no? También ha escrito cosas sobre la cuestión de la violencia de género y en concreto sobre menores. Pues yo creo que hay dos grandes cuestiones sobre las que yo le consideraría un experto. Por un lado, la cuestión de la pornografía infantil y por otro lado, soy un ruido por ahí, y por otro lado, una cláusula de la que seguro que hoy nos habla, que es la 183 quater, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de las edades de consentimiento, ¿no? Miguel Ángel tiene media hora para hablar. Las preguntas, las observaciones que tengáis, por favor, irlas poniendo en el chat, yo las intentaré ir anotando. Escucharemos a Miguel Ángel, escucharemos posteriormente a Clarisa y lo que nos quede de la sesión lo dedicaremos a compartir esas preguntas y esas observaciones. Miguel Ángel, si te parece, puedes comenzar. Si quieres, te aviso cuando te queden unos 5 minutos. ¿Quieres o...? No sé si tendré audio o no, pero ¿te parece o te encargas tú de autorregularte? Bueno, espero que me regules tú, porque quizás el guión que me he propuesto para hoy pues igual es demasiado largo, pero bueno, voy a intentar ajustarme y si me paso me lo indicas. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a la asociación
española o estatal de profesionales de la sexología por la invitación, y particularmente a Agustín, que como él ha indicado, pues venimos trabajando desde hace un tiempo de manera muy fructífera, y sobre todo porque estamos contemplando todos estos fenómenos desde un punto de vista no solo jurídico, sino también pedagógico, y esto hace que yo creo que la comprensión de estos problemas pues se haga mucho más diáfana, ¿no? Más amplia de lo que hacemos los juristas, que es básicamente estudiar y glosar las leyes. Bien, bueno, sin mucha más dilación, efectivamente me voy a ocupar de dos partes. Una primera relativa a los menores como sujetos activos de delitos sexuales, y la otra relativa a la cláusula del consentimiento sexual del Código Penal. Bueno, yo en primer lugar, y con relación a los menores como personas potencialmente responsables de delitos sexuales, decir en primer lugar que hay una ley específica que regula la responsabilidad penal de los menores desde los 14 hasta los 18 años, porque bueno, se considera que todavía no disponen de una plena capacidad de culpabilidad, y por tanto pues se regula digamos, la respuesta penal a través de un instrumento normativo específico para ellos, ¿no? Con relación a los delitos sexuales, pues esa capacidad de control de los impulsos, etcétera, quizás incluso se encuentra menos desarrollada en estos menores responsables desde los 14 hasta los 17 años con arreglo a esa ley del menor, e incluso en esa etapa de la adolescencia se llega a decir que la capacidad de motivación todavía con relación a otros hechos delictivos se encuentra más limitada aún. Pero el hecho es que si contemplamos los delitos cometidos por los menores, bueno, la relación de los delitos sexuales con relación a otras infracciones como son delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, pues es escasa, ¿no? No llega al 4% de los delitos que cometen los menores según las estadísticas judiciales, pero ya los delitos sexuales tienen una especial significación en la Ley Penal del Menor del año 2000, porque justamente las agresiones sexuales agravadas y los delitos de violación se mencionan expresamente en esa ley junto con los homicidios y junto con los delitos de terrorismo y aquellos que tienen señalada por la ley pena de prisión igual o superior a 15 años como hechos de especial significación, porque para esto se reserva las consecuencias jurídicas más graves, ¿no? Los internamientos de larga duración seguidos de la libertad vigilada. Y bueno, aunque efectivamente los menores de edad son los grandes damnificados de los delitos sexuales en las estadísticas, tampoco hay que desconocer que también los menores pueden ser sujetos activos de delitos sexuales contra otros menores o contra personas adultas. De manera que si atendemos a las estadísticas judiciales de los últimos años, se observa concretamente un incremento constante en los últimos años de condenas por estos delitos sexuales cometidos por menores de edad, aunque, como digo, solo representaban el 3,88% de los delitos que cometen con carácter general los menores. Esto, bueno, se debe a distintas circunstancias o a distintas causas, pero una de ellas es que en el año 2015 se elevó la edad de consentimiento sexual desde los 13 hasta los 16 años y, claro, se abre una franja de edad muy complicada, que son los 13, 14, 15, ¿verdad?, en los que el menor carece de capacidad para consentir válidamente, pero en cambio desde los 14 años puede ser sujeto activo de los delitos. Y esto plantea, si no una antinomia, una contradicción legal, pues bastantes dificultades, ¿no? Bien, yo estadísticamente diría que en el año 2019 hubo 416 menores condenados por delitos sexuales y eso representó casi un 30% más que el año anterior. 1 de cada 8 delitos sexuales
de los que resultó condena tuvieron como responsable a un menor de 18 años. Y los estudios europeos suelen situar la tasa anual de delitos sexuales cometidos por menores de edad entre el 5 como mínimo y el 24%, que ya es una cifra bastante elevada. En los registros sobre menores que cometen delitos sexuales no destaca una determinada edad sobre otra frente a la estadística general en la que los jóvenes delincuentes, a medida que incrementan la edad, incrementan también el número de delitos. Aquí, digamos, no existe esta misma pauta, ¿no? Y en el año 2019, que es el año en el que estoy haciendo mención, el 75% de estos delincuentes sexuales tenía nacionalidad española, el 98% de las condenas correspondía a varones y que las principales medidas adoptadas o consecuencias de estos delitos fueron, por este orden, la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, el internamiento en centro cerrado semiabierto, la realización de tareas socioeducativas muy por encima de las demás medidas. Hay que decir que precisamente en la justicia juvenil los internamientos no es la medida principal es la libertad vigilada, ¿no? Y aquí también esto se repite. Bueno, en las memorias de la Fiscalía General del Estado se expresa que el fenómeno de la delincuencia juvenil sexual pues es preocupante y porque se destaca que puede tratarse de un problema en el origen, ¿no? Se llama la atención sobre las graves carencias en la formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre la reproducción humana y la prevención de embarazos o de enfermedades. También se destaca la implicación progresiva en los delitos sexuales de menores de cada vez más corta edad, con significativas cifras de archivos, porque los investigados ni siquiera alcanzan la edad de 14 años. Y esto se pone en relación con el consumo de pornografía a edades tempranas o muy tempranas, así como con comportamientos y relaciones altamente sexualizados entre menores de muy corta edad. Y por último se destaca también la cada vez más frecuente agrupación grupal en algunas agresiones sexuales, reproduciéndose las conocidas últimamente como manadas, ¿no? Con un posible efecto contagio y con la pérdida de conciencia de la gravedad y de la responsabilidad individual de la acción al realizarse en grupo. En un primer estudio que se hizo en España por parte de Siria, Echeburúa y Amor, con relación a una muestra de 73 adolescentes varones que estaban cumpliendo una medida judicial por la comisión de un delito sexual en distintas comunidades autónomas, pues constatan que los delitos sexuales, pues alrededor de la mitad de las víctimas eran de una edad similar a los autores, un 54%, mientras que el 34% eran niñas o niños más pequeños y el 12% eran ya personas de edad superior. La mayoría de estas víctimas eran de sexo femenino, un 75%, y un 25% de víctimas masculinas. El 46% de las víctimas eran personas conocidas por el autor, el 18% pertenecía a la propia familia y solo el 36% eran personas desconocidas. Si bien en la mayoría de las ocasiones los adolescentes cometieron el delito solos, en un 22% de los casos lo cometieron dos o más personas. Y además el 46% repitió su conducta coactiva, ¿no? Bueno, y con relación a los delitos sexuales que cometen los menores, en realidad, aunque hay una ley penal del menor, todos los delitos se remiten al Código Penal, de modo que cualquiera de los delitos del Código Penal los puede cometer el menor, si bien es verdad que hay una serie de figuras delictivas que le resultan más ajenas, más extrañas, como ser cliente de la prostitución, asistente a espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o pues el propio hecho de la prostitución coactiva, y algunas otras figuras delictivas por resultar más o menos ajenas a los menores. Todo se concentra más bien en agresiones y sobre todo abusos sexuales. De estos delitos pues hay que distinguir dos grandes grupos, que serían los comportamientos con violencia o intimidación o sin violencia o intimidación. Pero digamos ya que con arreglo a esa ley penal del menor,
las medidas de internamiento en régimen cerrado, que son las más onerosas, las más graves, pueden aplicarse ya con carácter facultativo a los delitos que sean graves, es decir, delitos que en el Código Penal tengan señalada una ley de prisión superior a 5 años. Y la mitad de los delitos sexuales del título 8º del Código Penal pues son delitos graves, con lo cual el internamiento ya es posible solo en razón a ello, pero si incluso no fueran delitos graves, si se ha empleado violencia o intimidación, también es posible el internamiento. Y más allá de esto, la Ley Penal del Menor prevé supuestos que denomina de extrema gravedad, que se suelen aplicar a los casos en los que hay reincidencia o pluralidad de delitos, supuestos en los que si el menor tiene 16 o 17 años, ya los internamientos en régimen cerrado pueden llegar a hasta 6 años de duración y además se complementan con una medida de libertad vigilada. Estos supuestos se llaman, decimos, de extrema gravedad, pero hay otros todavía, digamos, más graves y que se llaman de máxima gravedad, que son precisamente aquellos que o bien constituyen terrorismo, homicidio o delitos castigados por la ley con pena de prisión igual o superior a 15 años, y ahí es donde se incluyen también los delitos de agresión sexual agravada y delitos de violación. En estos casos ya las medidas que se pueden imponer llegarían en el supuesto de menores de 16 y 17 años hasta los 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Un poco menos si se trata de menores con 14 y 15 años. Bien, digamos que esto es lo que prevé actualmente la legislación vigente, pero claro, hay que tener en cuenta que los delitos sexuales están constantemente reformándose. En los últimos años hay una multitud de reformas desde el Código Penal de 1995, introduciendo nuevas figuras delictivas, muchas relacionadas con las nuevas tecnologías, pero el hecho es que hoy por hoy está encima de la mesa el proyecto de reforma de ley orgánica de protección integral de la libertad sexual, que, como sabréis todos, incluye la cuestión de la desaparición de los abusos sexuales y la agrupación de todos los delitos en la figura de la agresión sexual, que se define como el atentado a la libertad sexual sin consentimiento. Esto daría lugar indirectamente a que en la ley penal del menor estas consecuencias extraordinarias que están previstas para las agresiones sexuales se aplicarán también a los que hoy se denominan abusos sexuales, pero si esta ley prospera serían agresiones sexuales, con lo cual se extenderían estas consecuencias jurídicas mucho más graves a supuestos que hoy por hoy no alcanzan esta significación jurídica, ¿no? Estas consecuencias jurídicas. Bien, bueno, veo que me voy ajustando al tiempo porque por lo que he explicado hasta ahora me he referido al menor como sujeto activo de posibles delitos sexuales y ahora me voy a referir más bien a la edad de consentimiento sexual y esta cláusula del artículo 183 quater que fue introducida también en el año 2015 como consecuencia de la elevación de la edad de consentimiento sexual desde los 13 hasta los 16 años. La cuestión del consentimiento en derecho penal pues es siempre problemática porque depende del grupo de delitos o del delito del que estemos hablando que se considere que un menor puede consentir o no válidamente. Y esta validez del consentimiento en derecho penal se supedita a la demostración de una capacidad natural de juicio para disponer del bien jurídico que está en el centro de atención de la conducta de que estemos hablando, ¿no? Y entonces hay delitos en los que o bien se excluye absolutamente la eficacia del consentimiento, como puede ser las lesiones,
u otros en los que el consentimiento, digamos, sería válido desde que el menor tiene capacidad natural de juicio, como pudiera ser pues, los delitos que denomina el Código Penal de detención ilegal. Bueno, entonces, entre, digamos, la capacidad natural de juicio y la exclusión absoluta de responsabilidad se sitúan los delitos sexuales, porque en los delitos sexuales, digamos, se otorga cierta validez o reconocimiento al consentimiento según la edad del menor. Y en concreto, bueno, pues en el Código Penal ese consentimiento se ha fijado hoy por hoy en los 16 años, si bien entre los 16 y 17 esa libertad también está relativamente condicionada, porque pues, tampoco se puede ejercer la prostitución libremente o no se puede realizar actos de pornografía de manera, digamos, amparada por la ley. De modo que el consentimiento en el caso de los menores para la ley se adquiere de una manera progresiva, ¿no? Y en concreto, claro, los delitos sexuales nos plantean el problema de qué es lo que está protegiendo la ley. Está protegiendo la libertad, está protegiendo la formación de la personalidad del menor. Bueno, el hecho es que el Código Penal del 95, ya siguiendo las reformas que se habían introducido en el mismo a finales de los años 80, superó la idea del bien jurídico, de la honestidad, y lo sustituyó, como no podía ser de otro modo en el marco de la Constitución, por el de la libertad sexual. Pero ya en los primeros años de vigencia del Código Penal se vieron ciertas carencias en el sentido de que la libertad sexual no podía explicar todos los supuestos y particularmente todos los supuestos en los que están implicados los menores de edad. Y es entonces cuando se introduce en el Código Penal la idea de la indemnidad sexual, dirigida fundamentalmente a menores, pero también a personas con discapacidad. Pero en definitiva era la idea de complementar el Código Penal, el concepto de libertad sexual con el concepto o bien jurídico de la indemnidad sexual. Porque, digamos, en el caso de una conducta sexual en la que está un menor que figura como sujeto pasivo de una determinada conducta, si ha prestado su consentimiento, puede haber dudas acerca de si ese consentimiento es o no es válido. Claro, para ello se fija un determinado límite, que en este caso es el de los 16 años, pero claro, con este límite de edad de 16 años cabe la posibilidad de considerar punibles determinadas conductas sexuales que los menores realizan entre sí consensuadamente, pero no han alcanzado todavía esa edad de consentimiento sexual y, sin embargo, sí han alcanzado la edad de la responsabilidad penal, que, como he dicho antes, son los 14 años. Bien, en el caso de la libertad sexual hay que decir que sigue siendo un bien jurídico aplicable también a los menores. Es decir, si un menor se niega a participar en un comportamiento de naturaleza sexual y se realiza este comportamiento, lo que la ley penal está castigando es un atentado contra su libertad sexual, contra su libertad de decisión, aunque complementariamente entra en juego también el concepto de indemnidad sexual, porque aquí, digamos, lo que la ley tiene en cuenta es el desequilibrio que habría entre un menor y otro sujeto que en realidad, debido a esos desequilibrios, a esas diferencias que fundamentalmente son de edad, pero también que pueden ser madurativas, aunque digo principalmente son de edad, suponen la consideración de que el menor está siendo utilizado como un objeto sexual. No estamos ante
actividad sexual compartida, sino ante una actividad sexual desequilibrada. Y eso puede poner en riesgo, en concreto, digamos, su personalidad, el desarrollo de su personalidad sexual futura. De manera que, atendiendo a que hay una edad de consentimiento sexual, diríamos que no es que la ley prohíba un sexo precoz o prematuro porque se considere perjudicial o dañino por sí mismo, sino únicamente los comportamientos sexuales condicionados por un tercero que son susceptibles de causarle al menor una dañosidad real o potencial. La relación entre un adulto y un menor presenta con relación a las prácticas sexuales, digamos, desequilibrios relevantes basados en esa diferencia de edad y, consiguientemente, en una diferencia de madurez. De modo que no estaríamos, como he dicho antes, ante una actividad sexual compartida, sino desigual, en la que el menor aparece como un objeto sexual y, por tanto, estamos ante una actividad sexual abusiva. Esto sería el punto de vista de la ley, pero claro, esta obligada y necesaria protección de los menores contra el abuso y la explotación sexual no puede significar la negación de la sexualidad infantil, como tampoco atribuirles una incapacidad absoluta para consentir sexualmente allá donde no hay abuso o no hay explotación, sino solo prácticas de experimentación entre iguales que no es posible ni es conveniente prohibir penalmente, porque en ellas no se perciben esos desequilibrios, desigualdades o relaciones de poder y, por tanto, esos comportamientos abusivos o explotadores. Y claro, esto hay que entroncarlo con los derechos que el menor va alcanzando progresivamente a medida que va superando etapas vitales. Y claro, en el terreno de los derechos, ya en el plano internacional, la Convención de los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados de impedir la incitación para que un niño, un menor de 18 años, se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Pero claro, esto da por supuesto que también es concebible la existencia de actividades sexuales de los niños que no merecen el calificativo de ilegales, ¿no? Pues bien, la edad mínima para consentir eficazmente en el sentido de que esté excluida la responsabilidad penal en relación con comportamientos sexuales, ha ido variando a lo largo de los tiempos, no solo en España, sino también en el plano internacional, y la tendencia ha sido a elevar la edad del consentimiento sexual paulatinamente en un contexto social en el que precisamente las relaciones sexuales entre menores se vienen produciendo cada vez a edades más tempranas. Bien, al elevarse a los 16 años la edad del consentimiento sexual, en España los menores de esta edad no solo, como he dicho antes, son potenciales víctimas de los delitos sexuales, sino que también pueden aparecer como responsables de los mismos. Y este es el problema con el que nos encontramos actualmente. En este contexto del derecho comparado, diríamos que no existe un consenso internacional sobre cuál es la edad concreta en la que debería situarse el consentimiento sexual. La mayor parte de los países la sitúan entre los 14, 15 y 16 años y excepcionalmente o bien por debajo, 13 o bien por encima, 17 o incluso 18 años. Esta prohibición, como decimos, puede dar lugar a la incriminación de los propios menores, cuando tienen prácticas sexuales consentidas, como digo, porque pueden incurrir en responsabilidad penal. Y esto puede afectar a sus derechos fundamentales, a la libertad y a la intimidad. Por lo cual, al haber elevado la edad de consentimiento sexual a 16 años, el legislador estaba obligado a su vez a establecer una cláusula para que esas relaciones entre menores que fueran libremente consentidas y donde no hubiera estos desequilibrios tuvieran que considerarse amparadas por el derecho y, por tanto, fuera de la respuesta punitiva. No obstante, las relaciones consentidas por los menores, aunque finalmente sean consideradas lícitas merced a esta cláusula que ahora analizaré brevemente, claro, da lugar a que parezca que
en vez de proteger a los menores, se les puede acabar traumatizando porque acaban expuestos al sistema de justicia penal, en la medida en que, quieras o no, es necesario indagar sobre las diferencias entre los sujetos y particularmente sobre las diferencias madurativas que implica, digamos, introducirse en sus aspectos de la vida privada, de la vida íntima, y esto es lo que puede acabar traumatizando a los menores y sobre todo dando la impresión de que el Código Penal más bien estaría, diríamos, obstaculizando un libre ejercicio de la sexualidad entre menores. Esta cláusula, que denominamos cláusula Romeo y Julieta, en realidad no se vincula a que haya amor entre los sujetos, ¿no? Romeo y Julieta eran una pareja de enamorados, pero aquí no hay que probar el amor. Lo que hay que probar es que no haya una gran diferencia de edad y que no haya una diferencia de madurez. Entonces, en estos casos en los que no se aprecie notorias diferencias o relevantes diferencias de edad o de madurez, es posible que se exima de pena o bien, si, digamos, son diferencias relativas, se podría llegar incluso a atenuar la pena. Claro, porque hay que tener en cuenta que los menores de edad se protegen especialmente en el Código Penal en el sentido de que cuando son sujetos pasivos de los delitos sexuales, la pena por los correspondientes delitos es superior a la que corresponde a agresiones sexuales contra adultos, o más concretamente agresiones sexuales contra mayores de 16. Es una penalidad inferior y si es menor de 16, la penalidad es mayor. De manera que en esas relaciones sexuales consentidas, si se aprecia la eximente, muy bien, no hay pena, pero si se aprecia un atenuante, aún así la pena es muy elevada y entonces los tribunales a veces se ven obligados a hacer esfuerzos interpretativos para aplicar ese atenuante con efectos extraordinarios para que los años que corresponden a la privación de libertad o internamientos pues, no sean excesivos. Bien. Estás ahí más o Estoy menos de ahí, tiempo. ¿no? Lo que te quedan unos minutos, lo que tú consideres. Muy bien. Bueno, digo que la mayor parte de los países que fijan una edad de consentimiento cada vez lo han ido haciendo a edades cada vez más elevadas y esto plantea un problema en el sentido de que es necesario que esas cláusulas Romeo y Julieta se incorporen a los ordenamientos jurídicos para no criminalizar excesivamente a los menores, porque si de lo que se partía antes es de que por debajo de una determinada edad, que antes era 13, pero que en España llegó a ser 12 antes de, creo recordar, de 1999, y lo que esto significaba era una presunción irrebatible de que ese consentimiento era inválido. Al elevarlo a 16, ahora esa presunción es relativa, es una presunción iuris tantum, cabe prueba en contrario. Pero claro, hace falta efectuar esa prueba, ¿no? Y por tanto entrar en la vida íntima de los sujetos implicados. Digamos que el consentimiento de un menor lo que pone de manifiesto es que ahí cede la indemnidad sexual en favor de la libertad sexual, porque como digo, el menor va adquiriendo progresivamente sus derechos y entre ellos el derecho a la autodeterminación sexual y sobre todo entre sus semejantes. Pero el problema es decidir hasta dónde llegan esos semejantes, cuáles son esas diferencias que son susceptibles de estar amparadas por la ley. Y a diferencia justamente de esos países que son muchos en los que se fija una determinada edad, una determinada diferencia de edad entre el sujeto activo y pasivo, que va entre los 2 y 5 años de diferencia y que ofrece mucha seguridad jurídica, porque simplemente es constatar si se da o no esa diferencia de edad. Nuestro Código Penal, siguiendo otros modelos como el sueco, finlandés y noruego, utiliza una cláusula más abierta.
Es decir, no fija una diferencia de edad, sino lo que dice es que tienen que ser próximos en edad y grado de desarrollo, madurez física o psicológica, con lo cual es una fórmula mucho más abierta, más insegura, pero que permite amparar comportamientos sexuales con sujetos por encima de estos límites que he dicho, que están entre los 2, 3 o 5 años, ¿no? Y en nuestra jurisprudencia pues, hemos podido comprobar que se ha llegado a aplicar la cláusula a diferencias de edad entre los sujetos que podían alcanzar hasta los 9, 10 años, ¿no? Dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Por ir concluyendo, yo con relación a esto diría que, y sobre todo en los casos en los que el menor o los menores tienen 14 y 15 años, claro, una relación sexual entre dos menores con 14 y 15 años para la ley son, por un lado, sujetos que deben ser protegidos porque tienen menos de 16 años, pero al mismo tiempo carecen de la capacidad de consentimiento sexual y a la par son potenciales sujetos activos del delito, porque ya tienen 14 años. Y esto sí que es una paradoja, porque por un lado el menor es objeto de protección y al mismo tiempo objeto de acusación. De manera que lo que habría que entender, yo considero que en estos casos lo lógico sería que admitiera el derecho que una diferencia de edad de 2 años per se tendría que dar lugar a la ausencia absoluta de responsabilidad, porque ahí, digamos, una diferencia de 2 años, pues madurativamente no tiene sentido indagar sobre la madurez de los sujetos. De modo que debería fijarse en realidad una edad fija de 2 años en la que el derecho penal no tuviera que intervenir, y entre los 2 y 5 años, que es el criterio más extendido internacionalmente como límite para admitir la aplicación de la cláusula Romeo y Julieta, ahí sí podría estar indicado entrar en consideraciones madurativas, pero incluso por encima de esos 5 años, que ya fuera de una manera residual, se podría aplicar esta cláusula de Romeo y Julieta atendiendo a otros factores, como por ejemplo la naturaleza sexual del comportamiento, porque claro, no es lo mismo una conducta con penetración que una conducta que no implica penetración, u otra serie de circunstancias que también podrían dar lugar a considerar que esa conducta no es abusiva. Bueno, perdonad el rollo porque he querido resumir, pero no sé si lo he conseguido. Sí. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel, te has ajustado al tiempo y ha sido muy interesante. Yo ya me he apuntado alguna pregunta que luego si da tiempo te plantearé. Muchísimas gracias. Paso ahora a presentar brevemente a María Clarisa Hernández, a Clarisa. Ella es sexóloga formada en INCISEX y actualmente trabaja, yo creo que desde hace ya varios años, ¿no, Clarisa? Como psicóloga de los equipos técnicos de menores de la, a ver si lo digo bien, Clarisa, Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que entiendo que es de la Comunidad de Madrid, o sí. Muy bien, bueno, ella bueno, pues fundamentalmente está vinculada en sus valoraciones psicológicas, peritajes en casos de menores infractores y tal, de todo tipo de delitos, donde obviamente hay algunos casos de delitos sexuales cometidos por menores. Ella está vinculada a la Fiscalía y digamos que es fundamentalmente conocedora de todo el proceso previo, ¿no?, hasta el juicio, y que a partir de la sentencia, en caso de que haya una u otra sentencia, ella ya no entra en esas cuestiones en lo que serían medidas de cualquier tipo, ¿no? Muy raramente lo hace. Bueno, yo nuevamente también agradecerle su participación, ¿no?, su buena disposición para estar aquí con nosotros en este sábado por la mañana. Con Clarisa yo tengo una relación de que nuestro amor no se acaba de hacer realidad porque queremos hacer
algo juntos de investigación, porque ella es una persona con, bueno, pues con enormes inquietudes intelectuales, ¿no? Muy reflexiva sobre su trabajo, que se encuentra, y esa es la virtud, ¿no? Y el sentido de que esté aquí, se encuentra con la realidad, el día a día, ¿no? De los menores que han cometido delitos, en este caso de tipo sexual, ¿no? Y bueno, los problemas que ella y sus colegas se encuentran, ¿no? Para abordar todas estas cuestiones que obviamente tienen una enorme dimensión educativa, ¿no? Como ella seguramente ahora nos explicará. Entonces lo mismo, Clarisa, media hora, si quieres cuando queden unos 5 minutos yo te aviso para que nos dé tiempo luego al debate. Nuevamente muchas gracias y te escuchamos con interés. No se oye, ¿tienes cortado tú el audio? Tú misma, Clarisa, a lo mejor lo tienes. ¿No? Ahora se te oye. Sí, vale. Bueno, muchas gracias a ti, Agustín. Es verdad que tenemos que comenzar nuestra relación más en serio. Y bueno, de la presentación que has hecho, creo que sí que dejas bastante claro que nuestro trabajo es mucho en la trastienda antes de lo judicial, ¿no? Los equipos de asesoramiento de la Fiscalía, que es a donde yo pertenezco, son una parte imprescindible para que se realice después el procedimiento de la ley del menor. Entonces nuestros informes no son periciales, son preceptivos, es decir, son obligatorios, no, en el sentido de que no puede haber un menor que llegue a la audiencia sin un informe sobre las circunstancias familiares, personales, educativas que le rodean, la situación que le rodea, ¿no? Esto en adultos es distinto, ahí sí que puede haber informes de parte y demás, pero aquí nosotros hacemos una labor en la que cualquier menor que está acusado o denunciado pues necesita de esta valoración. Entonces esta valoración es la que nos hace tener un punto de vista de qué está sucediendo en el antes, ¿no? Antes de llegar a la sentencia, que puede ser absolutoria por otra parte, ¿no? Yo voy a ayudarme un poco de mis apuntes escritos porque no tengo tanta costumbre de organizar mi tiempo y ¿no? adaptarlo a este tipo de eventos. Entonces también pues, agradecería que me dijeras, ¿no? Si me voy del tiempo. Los equipos técnicos de asesoramiento se comenzaron a denominar así a partir del año 2000, en el que apareció la ley del menor, la ley es la 5/2000, que ha tenido numerosas modificaciones hasta llegar a hoy en día, como ha dicho Miguel Ángel, por otra parte, ¿no? Que en esto he podido seguirle bastante bien, aunque no soy jurista, y me doy cuenta de que bueno, algo se pega de estar cerca, ¿no? En el ámbito judicial. Los principios legales consideran a los menores que se encuentran en la franja entre 14 y 18 años como sujetos responsables de sus actos, aunque no hayan llegado a la mayoría de edad, y tratan de equiparar esa responsabilidad con los códigos, perdón, con el código penal, ¿no? de los adultos. Entonces, entienden que puede ser muy importante para cada uno de los menores las circunstancias que rodearon los hechos y el cumplimiento de la justicia de menores tendría que ser muy diferente en cada caso. Como eso no es posible, pues habría que hacer una ley que sea lo más justa, vamos a decirlo así, teniendo en cuenta la situación de los menores antes de que se sucedieran los hechos. Esto es importante porque significa que como sea la situación familiar, educativa y social del menor, también va a tener consecuencias en la medida propuesta por el equipo técnico. Y sucede que esta propuesta o valoración o orientación de la medida se tiene muy en cuenta a la hora de hacer la sentencia, como supongo que Miguel Ángel sabe también, ¿no? Es decir, que la orientación de los equipos técnicos se considera muy mucho a la hora de tomar después una medida, de tal forma que puede ser libertad vigilada, que es una de las que más se toman, ¿no? Como que sería una medida en medio abierto y sería
justamente esa medida que está como última medida antes de llegar a un internamiento, y antes de esa medida en medio abierto, que es libertad vigilada, habría otras de carácter mucho más puntual, como pueden ser prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día, que son medidas más ajustadas en el tiempo, ¿no? La libertad vigilada también puede ser corta, pero bueno, sería un mínimo de 6 meses prácticamente. El fiscal de menores incoa la denuncia y abre un expediente de reforma que no se constituye en una figura jurídica hasta que no haya una sentencia condenatoria, como ya hemos dicho. Esto, en el caso de los abusos y de las agresiones sexuales, constituye un tiempo de dilación desde que se abre ese expediente de reforma hasta que se produce el juicio, que es muy importante, porque puede ser de meses o incluso de un año. Durante ese tiempo en el que se va investigando qué ha pasado por parte del fiscal si lo necesita, o se toma una medida cautelar, que sería una medida que se considera como importante antes de llegar al juicio y en la que se intenta preservar los derechos del menor, pero muchas veces se convierte en una medida que responde al impacto o la alarma social que hay en este tipo de hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a un menor se le detiene en su casa por unas denuncias. Son unos hechos que se producen en una urbanización en la que están involucrados un número de menores considerable, como pueden ser hasta 10 menores. Este hecho se consideraba como una alarma, como la posibilidad de que hubiera dentro de un bloque de vecinos pues un menor que estuviera atentando sexualmente a otros menores, ¿no? Bueno, pues lo que se hizo fue una orden de alejamiento por parte de la familia, o sea, el fiscal pidió orden de alejamiento por parte de los vecinos, por parte de la familia, como podía haber problemas también entre las relaciones de los padres y los hermanos, se consideró que había que llevar a este chico a vivir a casa de un tío, y también se le puso una medida cautelar de libertad vigilada. Con esto lo que quiero decir es que cuando llegó al juicio había tenido muchísimas medidas, ¿no? Preventivas, cautelares, pero que en sí ya producen como una especie de juicio paralelo en el que toda su vida ha cambiado, ¿no? Bruscamente. Se le ha separado de su familia, se le ha separado de sus amigos, se le ha acusado de una serie de cosas que todavía no han sido juzgadas. Bueno, me paso a una pregunta que hacías, Agustín, de si debía haber una coherencia entre nuestras ideas sobre la educación sexual y la articulación de los delitos sexuales. Los fiscales de referencia con los que más trabajamos opinan que el Código Penal no está pensado para menores, que eso se nota mucho y que hay que articular muchas veces las conductas sexuales de esos menores en lo que puede ser el catálogo de los delitos en el Código Penal. Entonces, pongo un ejemplo de un menor al que se le detiene porque envía contenidos pornográficos a unos conocidos o a un amigo. En ese contenido pornográfico, en uno de ellos aparece la penetración anal por parte de un adulto a un bebé. El Ministerio Fiscal entiende que son el Ministerio Fiscal, después de la audiencia, califica estos hechos como constitutivos de un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores. Es decir, que estaba atentando contra la libertad de otros menores, ¿no? Con imágenes relativas a la pornografía. Bueno, pues esta es la calificación que encontraron. Yo no soy jurista, pero lo que quiero decir es que a veces es difícil de entender, ¿no? Finalmente, con este chico se adoptó una medida que consideramos que era muy positiva para él,
que fueron 14 meses de asistencia a centro de día, donde iba a desarrollar programas de educación sexual, de desarrollo de la empatía, de educación para la moral, etc., ¿no? La cuestión de la edad, bueno, no sé qué tal voy de tiempo, decirme un poco. No te oigo, Agustín. Que vas bien, que llevas como unos 12 minutos, una cosa así. Vale. En la cuestión de la edad, la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años, en todo caso, como un hecho delictivo, es considerado como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor de edad en edad y grado de desarrollo o de madurez. El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima a la edad de la víctima en grado y desarrollo o madurez. Es el artículo 183 cuartos del que ha hablado Miguel Ángel. Bueno, como él ha hablado muchísimo de este artículo, suelo decir que parece ser que este artículo va a quedar abolido cuando entre en vigor la Ley de Garantías de la Libertad Sexual. Y mi pregunta es que, bueno, que supongo que quedará algún intento de ajustar las condiciones de la madurez del menor, ¿no? Y tanto del supuesto agresor como de la supuesta víctima, ¿no? Según sus condiciones personales. Pero sí que es cierto que el tema de esta cuestión deja en evidencia que hay dificultades a la hora de comprender los hechos sucedidos al entender, por ejemplo, a menores, a chicas entre 13 a 16 años, puesto que hace poco tiempo, o sea, antes del 2015, no eran sujetos que pudieran decidir tener o no relaciones sexuales, ¿no? Empieza a tener ese deseo sexual, sería algo como que no es posible, como que no se entiende posible, ¿no? Entonces habría que protegerlas cuando en realidad se las está victimizando y ese discurso que estamos intentando promover, que es que esas menores pueden tener deseo sexual y pueden tener derecho a tener relaciones sexuales, entra en contradicción, ¿no?, con las supuestas medidas que se le ponen para proteger, ¿no?, para intentar protegerlas. Hay como un intento de comprender esas conductas sexuales, pero las propias menores se consideran que han sido ofendidas en sus derechos, y a veces nos comentan los fiscales que les cuesta incluso hacer las preguntas porque esto se entiende como que no se las cree, como que no están diciendo la verdad y como que son cuestionadas. Me refiero a la gran dificultad para saber qué es lo que ha pasado realmente, si ha habido consentimiento, si no lo ha habido, si han querido, si esa voluntad ha sido truncada, si al principio había consentimiento de la relación sexual y dejó de haberlo a partir de un momento determinado de esta relación sexual, ¿no? Esta es un poco. Bueno, después también se... Vale, las alteraciones que ha sufrido la vida emocional de los menores ya es una medida sancionadora y que ha dejado huella en sus vínculos posteriores, se haya producido una absolución o una sentencia a favor. Por ejemplo, no quieren volver a tener relaciones de ningún tipo con una chica, o padres, amigos, etcétera, les dicen que hay que pedir el consentimiento en la siguiente relación sexual que tengan. Este es el caso, es de un menor que yo he hecho la entrevista hace 2 semanas, en el que una compañera del instituto le denuncia. Esa denuncia aparece como 4 o 5 meses más tarde, posterior a los supuestos hechos, y se le acusa de que ha querido obligarla a tener relaciones. Bueno, en ese momento en el centro educativo, que es un instituto de enseñanza secundaria,
hay como dos bandos, los que están a favor del chico y los que están a favor de la chica, ¿no? También él se plantea, que dice que no lo ha hecho, bueno, se plantea qué es lo que puede haber pasado para que esta chica le haya querido denunciar. Y piensa que es un malentendido por el que ella creía que él sí quería tener relaciones, ella intenta tenerlas y él le dice que no, pero bueno, todos estamos en el supuesto de que está diciendo la verdad, que no lo sabemos, ¿no? A partir de ese momento él se da cuenta de que al estar solos los dos y no haber ningún testigo, es la palabra de la chica contra la suya. Está tranquilo porque cree que no va a ser posible demostrar que él ha sido un agresor sexual o un abusador sexual, pero eso le ha hecho replantearse todo tipo de relaciones con las chicas. Ha tenido una relación después de esta denuncia y le pidió a esta chica su consentimiento grabado en un audio. No quiso pedírselo escrito porque le parecía muy duro, pero se lo pidió en un audio y la chica se lo grabó. Finalmente esa relación se ha terminado sin problemas para las partes. Voy a poner otro ejemplo donde un menor puede ser culpable y después víctima del mismo hecho. Son relaciones afectivos sexuales en las que hay una diferencia o una forma distinta de entender la relación. Por ejemplo, uno siente que no han roto y el otro que sí, uno quiere seguir, el otro no. Bueno, son situaciones confusas, ¿no? En las que la menor denuncia por agresión sexual y en las que había una gran confusión en el momento de los hechos. No es necesario que haya violencia siempre que no haya consentimiento. Entonces, en este caso, empezó la relación sexual con consentimiento, pero después hubo introducción de dedos dentro de la vagina de la chica, cosa que quedó en una prueba de un móvil que tenía el mensaje por WhatsApp. Se utilizó como una prueba de que había habido agresión sexual porque había entrado en contacto un órgano sexual, la vagina, con los dedos, ¿no? Entonces este chico, la medida que le pusieron fue internamiento en centro. Cuando esta chica se enteró de que esa era la medida, fue a hablar con el fiscal de menores y le dijo que no quería que eso sucediera y que retiraba la denuncia y que los hechos no habían pasado como se había dicho, ¿no? El fiscal, como ya había internado al chico, le echó una gran bronca a la chica y le dijo que le iba a abrir un expediente por denuncia falsa, porque no se podía hacer esto, ¿no? Y el chico, bueno, se le acortó el tiempo de estancia en el centro y a la chica se abrió un expediente de reforma por denuncia falsa, que es otro fenómeno, el de las denuncias falsas, del que no da tiempo a hablar aquí, pero bueno, es otra observación que estamos viendo, ¿no? Que están entrando denuncias que después se pueden valorar como que tienen algún interés secundario que no es la propia defensa de la ofensa sexual, ¿no? Sino que hay otros intereses colaterales, ¿no? Hay otro caso desde una detención que se hace por entrada por guardia, porque en la guardia entran los menores a los que se supone que hay que tomar una decisión rápida de qué se hace con ellos, es decir, si es necesaria la adopción de una medida cautelar o no, y si no es necesaria, pues van por el trámite normal, y si es necesaria se toma una medida cautelar en ese momento. En este caso se trata de un menor que fue denunciado por su padre biológico y por su madrastra, la pareja del padre, de agresión sexual a la hija.
que era su hermanastra. Esto bueno, fue muy difícil de probar si hubo esa agresión o no hubo esa agresión, y la sentencia final fue de abuso sexual, siendo la medida 2 años de libertad vigilada. El menor llegó a una conformidad de esta medida, pero en realidad no reconoció los hechos. Esto es contradictorio porque una conformidad es una medida en la que hay un reconocimiento de los hechos, y los abogados así se lo tienen que hacer saber al menor, o deberían hacérselo saber, y el menor debería comprenderlo, y así debería después tener, vamos a decirlo así, coherencia con el acuerdo que ha tomado y la conciencia de que esa responsabilidad la tiene, ¿no? Y por lo tanto tiene que cambiar. Pero en este caso, con este menor ha sido imposible comenzar a trabajar porque no hay un reconocimiento de esos hechos. Entonces está cumpliendo una medida de libertad vigilada que en realidad no es concordante con la verdad. Es como si estuviera enfadado y no deja que haya una intervención en la que se vayan a poder cumplir todos los objetivos, por lo menos el objetivo en el área personal. Otros sí, porque este menor ha sido tutelado por la Comunidad de Madrid, ya que su familia no ha querido saber nada de él, ni se le permite acercarse a la hermana durante 3 años, y por supuesto necesita esa tutela, pero en el tema que es el delito vamos a quedar cuando termine la libertad vigilada en el 2022, exactamente igual que el día de la guardia, un día de mayo de 2019. Bueno, yo creo que me voy a pasar ya un poco al tema de los padres, con el que quiero terminar. Nosotros hablamos con los padres porque les tenemos que hacer esa entrevista, entonces siempre notamos el tono emocional, la actitud, ¿no? El impacto con el que llegan. La mayoría están en shock, algunos no saben qué hacer, si apoyar a sus hijos, si creerse lo que ha pasado. Se les pide que no, por ejemplo, si el contenido ha sido intercambio de imágenes pornográficas, pues les piden que no intercambien contenidos pornográficos. Si el contenido de la denuncia ha sido el tema del consentimiento, pues que no tengan relaciones con las chicas, que tengan mucho cuidado, que les pidan el consentimiento. Es un tema muy complejo en el que resuena la educación sexual recibida de los padres, y la tarea parental está cuestionada tanto por ellos mismos como para la sociedad. Se ven muy cuestionados porque dentro de su familia ha habido algo para lo que no estaban preparados, y toda su familia extensa, como otras personas, pues ponen la mirada en esa supuesta mal tarea educativa que han hecho, ¿no? Mala. Muchos dicen: yo nunca he venido a un juzgado, esta es la primera vez, en mi vida me han denunciado ni han detenido a nadie de mi familia, mi hijo es el primero, se sienten desbordados, no saben lo que han hecho, no entienden las relaciones que los jóvenes tienen hoy en día. De aquí nos damos cuenta que no saben el tipo de actividades que realizan sus hijos ni con quién, desconocen el uso que hacen de las redes sociales, el intercambio de imágenes pornográficas y un largo etcétera. Se enemistan con otros familiares, son señalados por ellos, y un sinfín de sentimientos de confusión e incertidumbre. Sobre todo cuando el abogado les informa que la consecución de un delito de agresión sexual probado conlleva sí o sí internamiento en centro, ¿no? O sea, la privación de libertad. Que no llegan a entender, temen que al ingresar además en un centro de reforma se junten con otros menores que habrán cometido otros delitos como asesinatos, ser consumidores de drogas, estar en bandas latinas, y que su hijo saldrá mucho peor. No pueden comprender cómo ha llegado a pasar esto. En muchas ocasiones los padres están separados y tienen otras parejas, con lo cual también hay un problema de entendimiento en esas nuevas parejas o grupos familiares que han formado.
En otras ocasiones, los menores pertenecen a religiones donde existe una connotación de pecado más central que la de delito sexual, como por ejemplo los musulmanes, donde bueno, pues ya son dos penas, ¿no? La de la familia y la de la justicia. Entonces buscan responsables en lo que ha hecho su hijo. Puede que el responsable sea su expareja, las malas influencias, internet, porque lo más difícil es que el menor y la familia puedan interiorizar la experiencia como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, que sería lo deseable en este caso. Bueno, pues no sé si he sido muy negativa. Quería terminar un poco hablando de que yo creo que los equipos técnicos hacen una labor muy importante y que son como los ojos o el laboratorio social que explica, ¿no?, lo que está pasando fuera, los procesos que se están dando, y que de alguna forma intentamos que los espacios no estén fragmentados ni sean estancos entre los profesionales que ejecutan las medidas. Es decir, que haya un proceso entre el antes del juicio, el juicio y las medidas después de la sentencia que se realizan en relación al menor infractor y que serían medidas reeducativas y reinsertoras. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Clarisa, también muy interesante. Yo me he anotado también muchas cosas de tu exposición. Ahora tenemos como media hora para debatir, para dialogar. Yo tengo muchas cosas que plantearos, para invitaros a reflexionar sobre ellas. Antes recoger una pregunta que se ha planteado en concreto para Miguel Ángel, y no sé si Clarisa querrá aportar algo si se encuentra casos que tienen relación con esto, ¿no? No sé si lo has leído, Miguel Ángel, en el chat. Sí. Bueno, pues eso tiene que ver un poco, para los que no hayan leído, con la cuestión de, claro, de cuando nos encontramos con casos de diversidad funcional, ¿no?, de una discapacidad intelectual de algún tipo, donde ambos partícipes, dice la persona que ha preguntado, o yo diría a lo mejor uno sí y el otro no, ¿no?, tiene una cierta discapacidad intelectual. Claro, ¿cómo se valoraría? Porque ahí ya la cuestión de los años que tú planteabas ya no entraría, ¿no? En efecto, sí. Lo de los años, la diferencia de edad o la diferencia cronológica, eso se plantea en el ámbito de los menores. En el caso de las personas con discapacidad, no hay una regulación al respecto, sino que hay que analizar caso por caso. Y si hay poca diferencia de edad, pero mucha diferencia madurativa, entonces, bueno, pues sí que puede intervenir el derecho penal, pero desde luego la cláusula del consentimiento sexual solo se refiere a menores sin estas discapacidades a las que se hace alusión en la pregunta. No sé si, Clarisa, vosotros os encontráis también casos de menores denunciados o víctimas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad, donde eso sea relevante a la hora de valorar. Sí, sí que nos hemos encontrado con algún caso. Nos piden, el fiscal nos pide siempre que busquemos información, informes elaborados, si hay en el instituto, si la familia tiene informes acerca de esa discapacidad, y sí que se tiene en cuenta, o bien considerando que es inimputable o bien buscando una medida que pueda atender esa discapacidad, que podría ser un centro terapéutico o un centro de asistencia de día con tratamiento especializado, ¿no? Muy bien, pues bueno, dado que no hay más preguntas, comentarios por parte del público, si alguien quiere hacer alguna, pues puede escribirlo. Yo os quería plantear algunas cuestiones para reflexionar, ¿no? En primer lugar, lo habéis comentado un poquito, pero a mí me parece que una de las disonancias o posibles contradicciones que hay, ¿no?, entre el discurso público en torno a la sexualidad, la educación sexual y tal, y el Código Penal, tiene que ver con la cuestión de la pornografía, ¿eh?
y el manejo de la pornografía por parte de los menores, la recepción de pornografía, la edad en la que enviar o mostrar, exhibir pornografía a un menor puede ser un delito o no, ¿no? Y qué congruencias hay con esas otras edades, por ejemplo, del consentimiento o el hecho de los menores como productores de pornografía infantil, ¿no? Porque al ser menores de edad, si ellos, ayer se hablaba, ¿no?, en la cuestión esta de las redes y tal, ¿no?, de la pornográfica, no sé cómo se dice, de la intimidad, ¿no?, donde cada vez, pues bueno, tenemos recursos tecnológicos donde podemos crear nuestra propia pornografía y luego intercambiarla o incluso comerciar con ella, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que socialmente, en términos educativos, a los adolescentes no tenemos en realidad mucho que decirles sobre la pornografía. Más allá, creo yo, de, bueno, advertirles que eso no es la realidad, ¿no? Pero en términos morales a mí me da la impresión de que nos falta un discurso social coherente, ¿no?, en torno a esta cuestión de la pornografía y los menores, ¿no? No sé si podríais hacer algún comentario en este sentido desde vuestra propia experiencia o vuestro conocimiento. Bueno, yo te puedo decir que hay el caso ese que he comentado antes de el menor que manda WhatsApp con contenidos pornográficos, ¿no? Sí que se veía que en el tema familiar la trascendencia de estas imágenes y el manejo de estas imágenes se veía como algo así como no hagas eso que te pueden pillar. O sea, ¿no? El mensaje de los padres era eso puede dar problemas, pero no había un intento de explicar qué es ese tipo de contenido, qué puede pasar, cómo puede atentar a otras personas. Entonces yo creo, claro, que falta ese discurso, pero también para los adultos, ¿no? Que por eso no lo pueden transmitir. Claro, claro. De tal forma que la moral se crea, bueno, en este informe era de mi equipo, o sea, de mi equipo de las 3 personas, ¿no?, que hacemos el trabajo. En este informe se hablaba de que convendría desarrollar la moral más allá de un estadio convencional, el estadio convencional de Colbert, que es se hacen las cosas por convención social, pero no porque realmente entiendas el significado, ¿no?, del impacto que puede causar eso. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, sí, de hecho un poco me reafirmas en mi idea de que en realidad la teoría moral de Colbert es una teoría moral absolutamente formal, carente de contenido en sí. Con lo cual, en términos educativos, yo personalmente la veo muy limitada, ¿no? Muy pobre, entiendo la razón de ser, ¿no? Pero en definitiva, ¿cuál es la verdad moral, entre comillas, ¿no? ¿O Claro, cuál es claro. el mensaje sobre la pornografía, más allá de los argumentos habituales en torno al daño, que en gran medida tienen que ver, pues bueno, con el daño desde el feminismo, la cuestión de la objetualización, cosificación de la mujer, ¿no? O el daño en cuanto a las ideas erróneas sobre qué es una relación sexual y ese tipo de cosas. No sé si, perdón, Que Clarisa. la cuestión sería cómo enseñamos a pensar, ¿no? Miguel Ángel, ¿quieres comentar algo sobre esta cuestión de las edades? A lo mejor la pornografía es la misma, la edad del acceso a la pornografía o del intercambio de pornografía con un menor que el del consentimiento sexual. No recuerdo muy bien cómo está eso. Sí, bueno, yo en primer lugar empezaría con una reflexión tanto provocativa que sería: ¿quién le regalaría a un menor por su cumpleaños una pistola con 12 años? Pero sí le regalamos móviles con los que se puede delinquir. Claro, estamos en la era de la tecnología. En el caso concretamente de la pornografía es que se da otra contradicción legal, y es que se reconoce la edad de consentimiento sexual con 16, pero no cabe, digamos, reconocer la capacidad para utilizar, digamos, pornografía hasta que no se alcanzan 18 años. Por eso, 2 menores pueden tener una relación sexual completa, lícita, pero si la graban y la poseen en su ordenador, en su teléfono, en su ordenador, resulta que eso es posesión de pornografía. Y, por supuesto, si la difunden,
es todavía más grave, ¿no? Pero el mero hecho de poseer pornografía para... Infantil, perdón. Sí, claro, pero infantil es menor de 18 años. Por eso, pero que no es pornografía genérica, sino infantil, que es más grave. Ahora en este caso hablaría, sí, de pornografía de menores, ¿no? De la posesión de pornografía infantil, pero claro, es, digamos, una propia escena sexual consentida, esto es lícito, pero el hecho de grabarla ya no lo es. Y claro, esto es una contradicción, ¿no? Porque, sobre todo porque incluso es una posesión de lo que tú has grabado con la otra persona. Pero, claro, es decir, ese mero hecho de poseerlo ya per se es delictivo. Y esto, pues claro, no deja de ser una contradicción y plantea también problemas. Muy bien. Lucía González Mendiondo ha levantado la mano. No sé si ella... Ahí está. Sí, ahí estoy. Que había mandado al chat, pero por lo visto tarde, o después de que tú lo vieras. Un segundo que quitamos el sonido de Susana, que si no, no. A ver, ya, perdón. Vale, era, o sea, al hilo de pues algunos de los casos, ¿no?, que ha ido comentando Clarisa, yo creo, o sea, y aterrizando en el terreno profesional, ¿no? Yo te oía, y además durante mucho tiempo pues en el servicio que coordinaba en Huesca, a mí me llegaban, ¿no?, esos menores con condenas por abusos sexuales en la provincia de Huesca, tanto con medidas cautelares, ¿no?, cautelares previas, que es que yo lo siento, pero ahí la jerga yo sí que me pierdo, no tengo tanto, como ya una vez que la condena es efectiva, ¿no? Y yo veía que eso es un poco por compartirlo contigo, ver vosotros cómo lo abordáis, ¿no?, desde tu equipo, porque yo veo que gran parte de mi tarea, claro, para empezar eran tareas de asesoramiento o de educación sexual obligatoria, ¿no? O sea, un asesoramiento, una situación casi terapéutica, si queréis, desde el marco de la obligación. Y además con chavales que en muchos casos, pues similares a alguno de lo que hayas podido comentar tú, o sea, lo que venían era con una culpa enorme, pues yo qué sé, por haber mantenido una relación con su prima un año menor, ¿no?, o 2 años menores. Entonces yo me veía en situación de acabar, claro, que mi tarea como profesional era más desculpabilizar y educar en esa libertad de su sexualidad, en esa autonomía, pero contradiciendo o sea, al final casi diciendo, casi también es para Miguel Ángel, ¿no?, que nos dé un poco de orientación, de decir, bueno, ¿qué relación tenemos nosotros con ese código penal? Es que ahora estoy un poco espesita, pero no sé si creo que se entiende por dónde voy, ¿no? Decir, claro, yo mi tarea como sexóloga y desde la educación sexual consistía justo en desculpabilizar esa conducta, pero esa conducta tenía el chaval ahí con un marrón enorme, y con unos marrones, pues ya has comentado tú, ¿no? O sea, con casos a veces de qué va a suponer eso en la vida futura de esta persona, ¿no? Entonces ahí sí que digo, bueno, a lo mejor, ¿no?, desde vuestro marco, el ver casi consejos prácticos, ¿no?, a la hora de abordar eso que nos llega a nosotros a la consulta, que es ese menor con esa condena o ese menor en libertad vigilada, etcétera, ¿no? Y ahí lo dejo. Nosotros, los equipos técnicos, no hacemos los programas. Espera. Perdona, Clarisa, que no tengo el audio. Claro, que he bajado yo el volumen. Ay, discúlpame, ¿eh? Ahora sí te escucho, disculpa. Que el desarrollo de las medidas no la llevamos en los equipos de asesoramiento, eso se lleva post sentencia, ¿no? Eso sería en el ARMI, o sea, en la Agencia de Reeducación del Menor, los técnicos en medio abierto, que son los de libertad vigilada o educadores especializados. ¿Te refieres a eso, no? Intervención luego, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, pues me lo derivaban a mí, supongo que que vuestro equipo funciona de otra manera. Eso, o bueno, pues, o cualquiera, porque tú también desde tu posición, cuando tú intervienes con ese menor, siendo tú consciente de lo injusto, bueno, no sé si injusto es la palabra, ¿vale? Pero yo qué sé, de la situación que estamos valorando como delito, y siendo tú consciente de esto, en qué medida esto es, ¿no? No, es que no intervenimos con los menores nosotros. Nosotros en los equipos técnicos hacemos la valoración antes de, pero luego la intervención la hacen en otra instancia. Pero sabemos esa contradicción que tú has dicho, ¿no? Cómo se puede trabajar un delito si no está reconocido. Entonces, o asimilado, o no se puede entrar a trabajarlo. Entonces yo creo que lo sabemos por el técnico del CIASI, los técnicos que hay en el CIASI, en donde hay psicólogos, que es el Centro de Abuso Sexual Infantil, donde van a parar muchos de los delitos.
Entonces hay que trabajar una educación sexual sustantiva, diría Efigenio. O sea, pues qué es la sexualidad, cuándo se está preparado para tener relaciones, etcétera, creo yo. Ahora, si no te dejan entrar en un tema, no puedes trabajar en él. Es una contradicción. Si hay miedo, por ejemplo, hay miedo de hablar de ese tema, pero no te están diciendo que no lo reconozcan, pues se trabaja el miedo, ¿no? O sea, hasta donde te dejen entrar. O sea, que creo que lo estabas haciendo bien y que no hay recetas y que la práctica es muy difícil. Claro, yo más que estar haciéndolo bien o no, que voy a ir de sobrada, pero creo que lo hacía bien, ¿vale? O sea, quiero Claro. que esa culpa además, ¿no? Yo creo que la cogemos y que vamos a ir con confianza, que decía ayer Marcos, ¿no? Y creo que trabajábamos bien, pero sí que un poco el señalar esa Sí. contradicción, a mí me derivan estos casos desde el sistema penal, ¿no? Sí. Y estoy o sea, el de mi trabajo que pasa por desculpabilizar a ese menor, ¿no? Y en algunos casos además con, pues eso, con riesgos de, pues, con autolesiones, con riesgos de suicidio y tal, ya cuando, ¿no? Esa interiorización de la culpa por algo que es una relación sexual entre menores que todos, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Y también me gustaría, a Miguel Ángel, ¿no? Escucharte también, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque eso que decimos de lo educativo y lo que planteaba Agustín, ¿no? De lo educativo y lo penal como dos instancias de poder y que a veces van en paralelo, decir, claro, cuando ¿no? uno necesita o echa mano del otro, ¿no? O sea, cuando el Código Penal lo que te dice es, no, esto lo que necesita es educación sexual, ya, pero es que mi objetivo va justo o sea, mi trabajo es justo el contrario, ¿no? Entonces... Pero yo creo que haces bien tu trabajo, es decir, digamos, la culpabilización la hace el juez o lo hace el sistema judicial y lo que procuran las medidas es educar, reinsertar y esa desculpabilización yo la entiendo como reinserción o resocialización. Por lo tanto, yo creo que el punto de vista que adoptas es el correcto. Bueno, me alegro. Pero, me quedo, ya no estoy allí, pero sí. Yo quería decir a Lucía una cosa, que sin decir nombres, pero que vamos, profesionales que están trabajando en el tema, te dicen, es que las subvenciones y el dinero se reciben para trabajar los delitos. No sé si pillamos un poco, ¿no? Es decir, tiene que haber delito, tiene que haber reeducación por una sentencia, ¿no? Entonces, claro, es un poco absurdo porque dices, y si no hay delito, ¿qué trabajo con este menor? O si lo que él entiende que le ha pasado no lo ve como un delito. Pero claro, es que, que ahí es más complejo. Si yo misma no entiendo eso como un delito. Si tú misma no entiendes eso, pues hay que salir de la disonancia esa cognitiva, ¿no? Para poder hacer algo, porque si no, te quedas pillada. O sea, lo tienes que normalizar. Es parte de lo que está pasando y de lo que todos vemos, ¿no? Yo a veces he llegado a pensar, decir, es que creo que quien tendría que estar aquí es la juez, no el chaval. O el Código Penal, no el chaval, ¿no? O sea, como también un poco, a lo mejor es que falta un poco de educación sexual a la hora de abordar por quienes los abordan, no tanto por los chavales supuestos agresores, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, yo simplemente apuntar una cosa más, y es que, claro, como he dicho antes, ha habido numerosas reformas penales que lo que tienden es a criminalizarlo, a ir criminalizando muchas conductas que hasta hace poco pues, no eran delictivas, como la propia posesión de pornografía infantil. Pero es que, mira, el propio concepto de pornografía infantil se ha ampliado hasta contornos excesivos, porque incluye pornografía infantil realista o aparente, cuando es un sujeto que es adulto pero se caracteriza de menor, y la pornografía virtual o realista es pues la generada a través de ordenadores y demás, y poseer esto es delictivo a pesar de que no hay detrás un menor. Entonces, digamos, el derecho penal a veces ha ido demasiado lejos, que no es culpa de los jueces, que es culpa de quienes crean las leyes penales, o responsabilidad al menos de quienes crean las leyes penales. Y claro, digamos que estamos protegiendo a veces penalmente ya no menores concretos, sino la moral, básicamente, o bueno, pues un concepto etéreo de juventud y de juventud, digamos, al margen de la sexualidad, lo cual pues
pues es otro error de perspectiva, ¿no? Porque evidentemente los menores en el desarrollo paulatino de su personalidad, la sexualidad es algo nuclear. Claro, la cuestión educativa desde luego es fundamental, porque el derecho penal ha ido demasiado lejos y a veces ha formulado prohibiciones que francamente nosotros mismos no acabamos de entender. Entonces, claro, pues no me extraña que los aplicadores, los educadores y los propios afectados pues se encuentren también en esa situación de incomprensión. Muy bien. Bueno, hacerme eco brevemente de dos apreciaciones, una por parte de Amaya, que es muy interesante y que un poco tiene que ver, yo creo, según la entiendo, con lo que estamos planteando, ¿no? El problema de abordar estas cuestiones desde el plano del jurídico, ¿no? Y del Código Penal, y quizás podíamos pensar en imaginar posibilidades de seguir otros circuitos, otras vías, en relación a lo que dice Miguel Ángel, de que quizá estamos asistiendo a un exceso criminalizador, ¿no? Y luego plantea Andrea pues un poco las contradicciones que vivimos en la sociedad, ¿no? En una sociedad, dice, hipersexualizada, ¿no? Pornificada y, bueno, y al mismo tiempo toda esta serie de cuestiones y paradojas, ¿no? Que parece que no tenemos una idea clara de lo que está sucediendo. De hecho, a mí me da la impresión, permitirme esta apreciación en relación a algo que comentaba ayer Marcos en su presentación bueno, de lo que había sido Efigenio y lo que Efigenio Amezúa había vivido en aquellos años 70, ¿no? A mí me da la impresión, y no sé si Miguel Ángel estará de acuerdo conmigo, en que en los años 70, los años 60, 70, 80, incluso los 80 y los 90, con la aparición del SIDA, fueron un poco los años de la educación sexual, ¿no? De una cierta ilusión, decía ayer Marcos, de una confianza en la educación sexual que mi impresión es que se ha derrumbado y que un poco en la sociedad del riesgo, de los peligros, ¿no? Pues la educación sexual se ha arrinconado, por lo menos para ciertas cuestiones, y esto ha sido el surgimiento del Código Penal, ¿no? Y el aumento del Código Penal y digamos, de la mano dura para abordar ciertos problemas, ¿no? que tienen que ver con todo esto, y que a los menores, pues lógicamente, yo creo que lo que Lucó estaba planteando es la contradicción intrínseca de la justicia de menores, donde es al mismo tiempo punitiva y educativa, ¿no? Y yo creo que eso es, digamos, un problema interno de esa justicia que no sé si tiene solución fácil, ¿no? Nos quedan unos minutos. A mí me gustaría hacer otra apreciación, invitados a reflexionar y quizá provocar aquí a Miguel Ángel y plantearle el interrogante, la pregunta, la curiosidad a Clarisa, ¿no? ¿Realmente tú crees, Miguel Ángel, que en el 183 quater, esa cláusula que establece la cercanía en edad, madurez entre los implicados, ¿crees tú que realmente no es apropiado llamarle Romeo y Julieta, en el sentido de que crees realmente que no hay que probar el amor? Porque a mí me da la impresión de que si no hay que probar el amor, creo que el amor por lo menos tiene que ser una posibilidad. Porque me da la impresión de que lo que se está penando aquí es la relación sexual sin amor, o aquellas relaciones sexuales donde no puede haber un amor o no puede haber un amor con futuro, ¿no? A mí me da la impresión de que este es un elemento que no se está reconociendo adecuadamente y que se está tergiversando. No sé si esto te parece acertado, si tiene cierto sentido o es una bobada, y no sé si, Clarisa, en tu experiencia profesional, la cuestión del amor aparece de alguna manera allí, de si ese acto sexual, ¿no? Esa conducta se asocia, viene acompañada o no de una serie de afectos, porque es curioso que el Código Penal no castiga las relaciones amorosas entre adultos y niños, castiga la conducta sexual, ¿no? No castiga que un adulto y un niño, o un adolescente en este caso, se enamoren y vayan juntos al cine. Mientras no hagan nada de eso, creo, Miguel Ángel, que no se estaría cometiendo ningún delito, ¿no? No sé qué opinas sobre esto. Bueno, a ver, yo te diría que, claro, si a veces es complicado en un tribunal probar el consentimiento, imagínate probar el amor. Eso sí que es una prueba diabólica.
Lo que sí que es verdad es que todas las reformas penales van un poco en la línea de la idea de que el amor en pareja es más seguro que el sexo ocasional. Y bueno, o sea, digamos, las relaciones de pareja, no el amor en pareja, porque son conceptos separables, pero las relaciones de pareja, y concretamente en la aplicación de la cláusula de consentimiento sexual, se ha visto, ¿no? Es decir, que cuando había una relación de pareja entre los sujetos, esas diferencias de edad cronológicas que podían ser elevadas se relativizaban. En cambio, cuando se trata de sexo entre desconocidos, es más fácil que se aplique una respuesta sancionadora que en el caso de que haya una relación de pareja. Por lo tanto, la idea o lo que se está repitiendo una y otra vez es que será más fácil que te libres de una respuesta penal si había una relación previa de pareja que si no la había. Es decir, el amor, obviamente, en un sentido amplio, entiéndeme, ¿no? Claro. Unos afectos, unos sentimientos que van más allá de lo, como tú dices, ¿no? De una relación esporádica entre desconocidos, ¿no? Clarisa, no sé si quieres aportar algo. Creo que me resulta difícil pensar en nuestro, o sea, desde nuestro trabajo, claro, entendemos que hay una confusión entre la ternura y la sexualidad, ¿no? O sea, el afecto, lo tierno, el contacto y la sexualidad, que es a veces muy difícil de ponerle nombres. O sea, ¿cómo es esto? O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a familias donde están todos muy, muy juntos, donde a lo mejor duermen juntos en la misma habitación, el colecho, que se llama así, ¿no? Duermen en la misma habitación, hermanos, hermanas de unos padres o de unas madres, y cómo ese juego o ese contacto físico puede ser, de ahí pasamos a la experimentación, al placer, y luego dónde está el límite entre eso, ¿no? y el abuso. Es una pregunta que yo no tengo respuestas para ella, ¿no? Muy bien, hay una observación de Guillermo que también me parece muy importante, ¿no? Que un poco hace referencia a la hora de en qué medida el Estado debe regular mediante la ley algún tipo de educación sexual en el ámbito escolar, etcétera, que según entiendo, aunque los artículos 162 y 163 del Código Civil, no sé exactamente de qué van, entiendo que tiene relación con la patria potestad, y luego la cuestión del Código Penal y la edad de consentimiento, ¿no? Es decir, yo creo que lo que plantea Guillermo, y con esto sería un poco la última cuestión que os querría plantear, me parece muy relevante, es que en definitiva, en la cuestión de la edad de consentimiento, tal y como se ha acabado regulando en España, que es algo que sucede, por ejemplo, yo sé, en el ámbito anglosajón, en concreto estadounidense, es que en la ambigüedad y en el hecho de poner una edad de consentimiento en España bastante alta, ¿no? Aunque luego haya excepciones, pero de entrada todo es delito y luego ya veremos si no lo es, ¿no? Eso permite, o en cierto modo hace más fácil que terceras personas, sobre todo los padres, o en parte los padres, o también otros profesionales o profesores, etcétera, sean los denunciantes. Es decir, en una relación entre un adolescente y una persona y otro igual, o alguien un poquito más mayor, ¿no? Un adulto, muchas veces no es el adolescente el que denuncia, sino un tercero, que a veces son los padres, que denuncian o no denuncian según si la pareja les gusta más o menos. Es decir, que se permite en esta ambigüedad de la ley, en esa inseguridad jurídica, un uso un poco torticero, interesado, ¿no? De la denuncia. No sé cómo lo veis. Elisa. Sí, bueno, sí. Es que los padres denuncian a través de los menores. O sea, ¿cómo se da uno cuenta de esto? Pues porque bueno, nosotros siempre hacemos la entrevista con el menor o la menor a solas, ¿no? Y ahí se genera un tipo de comunicación, a ver, yo no voy a decir maravillosa, la mejor y tal, pero desde su contarte lo que ha pasado te cuentan
pues que no sabían lo que era hasta que se lo contaran a su madre, a su amiga, a su padre, y les dijo que eso era pues un abuso o una agresión. O sea, lo resignifican, ¿no? A posteriori. Entonces, eso te lo dicen así. Igual que también te aparecen denuncias a través con los protocolos de violencia de género para menores, en los que se pasan las mismas preguntas que se le harían a una mujer adulta, simplemente porque es el protocolo es ese, pero que no tomamos en cuenta porque entendemos que hay que escucharlo de principio a fin, como nos lo cuenten, para poder hacer un informe de un menor, ¿no? De una menor. ¿Me entendéis? O sea, creo que se trata a veces de encajar en un traje muy pesado cosas que están pasando en la vida de una manera muy, muy fresca y muy rápida y que no nos damos cuenta de lo que está pasando y no se pueden encajar en el traje, ¿no? O sea, el traje intenta que todo encaje ahí y no encaja. Sí, esa idea que has comentado, que es muy interesante, de que el Código Penal, el título 8º de los delitos sexuales en concreto, está pensando más para que lo cometa un adulto, ¿no? Que no un menor, que a veces hacen cosas que es difícil meter en alguno de esos tipos, ¿no? Y eso, fíjate, está dicho por una fiscal, que a veces a nosotros esa correlación no se nos ocurre porque no lo entendemos y ya está, pero luego te haces muchas veces preguntas de qué pasó con aquel expediente de hace 2 años, y haces como un recorrido y es cuando te das cuenta de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Miguel Ángel, no sé si quieres añadir algo sobre esto último que he planteado del uso de la denuncia. Bueno, que simplemente que en efecto, que en muchos casos en los que ha habido una relación sexual consentida entre menores, son los padres, fundamentalmente, más que los educadores, o también los educadores, pero sobre todo los padres, los que estamos viendo con otros ojos lo que los menores no han visto con estos ojos, el derecho penal o de lo prohibido, ¿no? De modo que somos los adultos a veces los que transformamos en delictivo lo que los menores no lo han percibido así. Y entonces esto es una labor de educación, pues no lo sé, la educación tiene que ser previa. Efectivamente, yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los padres, pero también del colegio, de los institutos, para que haya una educación no en la sexualidad, sino en lo afectivo, ¿no? Y en el saber relacionarse. Y es la cuestión básicamente del consentimiento, ¿no? Es decir, los límites del consentimiento. Y ahí, claro, hay muchísimos problemas, como lo que tiene que ver con, pues yo qué sé, el consumo de alcohol o de drogas o los engaños. Todo esto plantea muchas dudas acerca de la libertad del consentimiento, pero en definitiva de lo que se trataría es de educar, más que en sexualidad, que también en afectividad, ¿no? y en saber relacionarse entre seres humanos y respetarse, claro. Muy bien, pues ya son las 11:30, damos por terminada esta mesa. Reitero mi agradecimiento personal y de la AES a Clarissa, a Miguel Ángel. Ha sido realmente un placer. Yo creo que ha resultado muy interesante y quizá el germen de futuras mesas y futuras ponencias en este diálogo entre educación sexual y código penal, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si